Eterno y amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Este tiempo lo ponemos en tus manos, a tu iglesia, Padre, para que sea tu palabra la que penetre en cada corazón, tu Espíritu Santo el que ministre. Bendito Dios, pongo mi vida en tus manos como instrumento, límpiame si fuera necesario y habla a tu iglesia, bendito Dios. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bien, como les decía, estamos con el libro de los Salmos. Vamos a abordar una sección de ellos en este segundo semestre del año. Y posteriormente, el próximo año, vamos a abordar otra sección de estos Salmos. Hace 8 días le compartía la definición de Salmos. ¿Alguien se recuerda qué significa la palabra Salmos? Iglesia. Salmos, además de bienaventuranza, canto acompañado con ¿qué? Es lo que significa Salmos. Y los Salmos nos hablan de las experiencias que tuvo Israel individualmente y también como nación. Y fue así como se escribieron los Salmos. También les decía que los Salmos no están ordenados de manera cronológica, porque si fuera así, el primer Salmos debería ser el Salmos 90, fue escrito por Moisés. Pero vamos a abordar de manera alternada los Salmos, y el día de hoy toca el Salmos 139, y le hemos puesto a este Salmos, un Salmos que examina el corazón. Si usted desea ponerle, Salmos, un Salmos que examina el corazón. Siempre que estamos expuestos a prepararnos en las mañanas en las casas y nos disponemos a salir de casa, hermanos, siempre cuando nos exponemos al viento, estamos expuestos a que ¿qué? A que el viento de repente nos despeine, ¿verdad? Si salimos y está el sol muy fuerte, cuando salimos de casa estamos expuestos a que el sol de repente broncee la piel. Y siempre que salimos de casa y nos enfrentamos con el medio ambiente o con la sociedad, siempre estamos expuestos a que algo suceda en nuestras vidas. De la misma manera sucede con nuestras vidas espiritualmente. Siempre que venimos a la casa de Dios, estamos expuestos a que nuestra vida no salga como entró a este lugar, porque algo debe de pasar en nuestras vidas. Cuando Dios habla al corazón, siempre el corazón nunca saldrá como entró. Así como cuando nos exponemos al medio ambiente y de repente sucede algo, de igual manera en la iglesia, cuando Dios habla, estamos expuestos a la palabra de Dios y algo debe de pasar en nuestras vidas. Amén. Esto es muy importante. Y aquí entendemos esto porque somos la iglesia y somos los llamados ¿por quién? Por Dios y para Dios. Bien, este salmo se divide en 4 estrofas de 6 versículos cada uno. Y en este salmo se describen 3 atributos de Dios. 1, la omnisciencia. 2, la omnipresencia. Y 3, la omnipotencia. Estos 3 atributos son exclusivos de Dios. Y cuando la Biblia nos habla acerca de la omnisciencia, nos habla que Dios todo lo sabe. Eso significa la palabra omnisciencia. Que Dios, ¿qué, hermanos? Todo lo sabe. Y cuando nos habla de la omnipotencia de Dios, nos habla ¿de qué? De que Dios es todopoderoso. Eso es la omnipotencia de Dios. Y cuando nos habla de la omnipresencia, nos habla que Dios está en todas partes. Amén. Esos 3 puntos, el salmista David, porque este salmo lo escribió el rey David. Entonces, en este salmo encontramos 3 atributos de Dios que son exclusivos de Dios. Muchos cristianos, equivocadamente o en su ignorancia, le atribuyen a Satanás estos atributos. Y muchos piensan, es que Satanás está viendo lo que estoy pensando con mi mente. No, eso es un error. Satanás no sabe lo que tú estás pensando, solamente Dios. Porque solamente nuestro Dios es omnisciente. Satanás tampoco no está en todos los lugares. Él tiene que trasladarse de un lugar a otro. Nuestro Dios, si en este momento un hermano está en Rusia clamando a Dios, su presencia está en ese lugar y está con nosotros. Porque nuestro Dios
es omnipresente. Esto es muy importante que debe de saber la iglesia. Son atributos exclusivos de nuestro Dios. Amén. Y David nos habla acerca de estos tres atributos y habla acerca de lo importante que era exponerse a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al Salmos 16, a Mateo 16, 18. Solamente para dejarle esta cita acerca de que cuando Pedro se le acerca a Jesucristo y hace esa declaración que es el Hijo de Dios, dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerá contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y es algo muy importante que tenemos que entender nosotros. La iglesia no está siendo edificada en ningún movimiento, ni en ningún pensamiento de hombre. Debe de ser edificada la iglesia en la palabra de Dios, porque es Cristo Jesús el Verbo. Amén. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Pues déjeme decirle que hoy Dios va a edificar nuestras vidas. Y aquí quiero compartirle algo muy importante a usted. Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios no está tratando con nosotros de cristianizar nuestra vida. Déjeme explicarle esto. ¿Qué significa cristianizar nuestra vida, pastor? En los últimos años, la iglesia contemporánea ha querido cristianizar muchas cosas. Y ha ido por un camino en el cual se está perdiendo. Por ejemplo, la música la ha cristianizado y le ha puesto letra de la Biblia a los diferentes ritmos. Ha cristianizado de alguna manera las escuelas, la enseñanza. Y también ha querido cristianizar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas personas de repente ponen en su casa o en su auto un canto y tienen ahí un disco de cantos constantemente. Y pensamos que eso es vivir la vida en Cristo. Esa es una parte muy pequeña. No se trata de cristianizar nuestras vidas. Se trata de que todos los días tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y obedezcamos ¿a quién? ¿Sabe? Porque me toca ver como pastor estas experiencias. Que de repente veo personas que tienen en su hogar mucha música cristiana, pero cuando son expuestos a definir su fe cristiana, simplemente no pasa nada. Seguimos siendo los mismos carnales, los mismos mundanos. No hay un cambio en nuestras vidas. Y Dios quiere que seamos una iglesia que caminemos en obediencia a nuestro Dios. Decía un pastor que estaba orando para que se cristianizaran las artes. Vamos a cristianizar las artes, decía. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que vivamos una vida en obediencia a nuestro Dios. Porque a veces pasa lo siguiente. En el hogar está la hermana con un disco de cantos, escuchando, y de repente entran los hijos y se le olvida el canto y comienza a golpear a los hijos o comienza a maldecirlos. ¿Dónde quedó entonces el cristianismo? ¿O dónde quedó la fe? O de repente está el esposo escuchando de Dios un canto y de repente entra la esposa y comienza a maldecirla, a hablarle palabras antisonantes. No es cristianizar nuestra vida, es tomar nuestra cruz, negarnos y obedecer a nuestro Dios. Y esto es lo que le cuesta a la iglesia de hoy. Porque es mejor escuchar un canto que sentarte y que Dios te hable y que te diga que tienes que caminar en obediencia a su palabra para que seamos a la imagen de nuestro Dios. ¿Por qué le comparto esta introducción? Porque vamos a ver en el Salmo 139 algo que David tuvo como experiencia y que hoy Dios nos enseña a nosotros. Dice el versículo 1, vayamos a la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado, ¿qué dice? Y conocido. ¿Sabe que David emplea una palabra muy importante, examinar, que tiene una manera muy difícil de pronunciarla en el hebreo, pero le doy su concepto? Examinar significa penetrar hasta lo más profundo del corazón, examinar el rincón más escondido de nuestro corazón. Eso significa la palabra examinar. Y sabe que David
estaba dispuesto en este momento a que Dios examinara su vida, pero no solamente de una manera superficial, de una manera profunda. Déjenme explicarle. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestra casa un cuartito, el cual lo tenemos destinado para poner todas aquellas cosas que no sirven? Por ahí algunos le llaman trinkets, el cuarto de los trinkets. Ahí metemos la silla que no sirve, la mesa que se quebró, ahí tenemos las escobas partidas, ahí tenemos muchas cosas. Cuando alguien lo visita, ¿verdad que usted nunca le muestra ese cuarto? ¿Sabe por qué? Porque es el cuarto más desordenado y es el que quizás nunca limpia. ¿Cuántos tienen ese cuarto en su casa? Ahí tienen las herramientas todas oxidadas que ya no sirven, los sartenes, los cubiertos y cuántas más cosas no tenemos en ese cuarto, ¿verdad? Es un cuarto que no nos gustaría que cuando invitamos al pastor Abisaí lo vea, ¿o sí? De la misma manera sucede en lo espiritual. Tenemos un rincón ahí escondido de trinkets, de cosas que quizás nunca le has compartido a tu esposa o a tus hijos. Y ese lugar de trinkets es un lugar donde tienes muchas cosas desordenadas, sucias. Y ese cuarto o esa parte en tu corazón es la que nunca o casi nunca le permites a Dios que lo limpie. Pero hoy Dios nos va a examinar ese cuarto de trinkets. ¿Estamos dispuestos? ¿Por qué David dijo esto? Examíname. Esta es la parte, esto es más que cristianizar nuestra vida. Esto es permitirle a Dios que vea nuestro corazón. Porque esas cosas no se las contamos a nadie. Nos daría vergüenza saber que nuestra esposa supiera lo que hay en esa parte del corazón. Pudiera ser amargura escondida. Pudiera ser mentira. Pudiera ser desobediencia. ¿Cuántas veces de repente llama a la esposa y contesta el esposo y le dice a la esposa: ¿dónde estás? Estoy en el trabajo. ¿A esta hora de la noche? Sí. Y de repente el esposo no está en el trabajo, está en otro lugar. Y piensa que no lo sabe. Déjeme decirle que Dios sí lo sabe. Entonces David le habla a Dios y le dice: examíname, descubre el pensamiento más íntimo que hay en mi corazón. Porque solamente tú lo sabes y quizás te has olvidado de que eso está en tu corazón. ¿Cuántas veces las hermanas, algunas, no todas, quizás por ahorrarse tiempo de repente barren el lugar y echan la basura abajo del tapete o allá en una esquina la dejan? Pues hoy Dios va a llegar hasta esos rincones donde está la basura. Vean lo que dice el Salmos 42:20. David decía: examíname, Señor, estoy dispuesto a que barras con todo aquello que está escondido, que barras el lugar más recóndito que existe en mi corazón. Y vean lo que dice el Salmos 44:21. Vean lo que dice el Salmos 44:21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce. ¿Qué conoce Dios? Y Dios conoce tus secretos, Dios conoce los secretos. Y usted puede decir: es que Dios me ama como yo soy, hermano. Precisamente porque te ama, no te va a dejar como estás. Va a transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. A veces pensamos: es que Dios me ama como yo soy, Él me acepta como soy. Precisamente porque Él te ama, no te va a dejar como estás. ¿Cuántos sabían eso? Precisamente porque Dios te ama, no va a dejar ese cuarto sucio que tienes ahí escondido. Él lo va a limpiar en esta hora. Y David dice de esa manera: no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos que dice. Y aquí nos habla de algo muy importante: la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios qué?
Lo puedes esconder de todas las personas, pero a Dios no le podemos esconder nada. Ante Él estamos desnudos. Vean lo que dice Juan 21:15. Una parte cuando Jesús le habla a Pedro, y hoy nos habla a nosotros el Señor. ¿Cómo se llama el Salmos hermano? Un Salmos que ¿qué? Un Salmos que examina el corazón. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas que más que estos? Le respondió, sí, Señor. ¿Tú qué? Jesús lo sabía. Tú sabes. Él dijo, apacienta mis ovejas. El 16, volviendo a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una segunda vez, como que ya Pedro está diciendo, bueno, ¿qué tiene conmigo Cristo? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El 17, le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, ¿tú qué? Una parte. Dios sabe todo. Todo lo que hay en nuestro corazón. Hasta lo que hay en ese lugar de triggers. Hasta eso que tú quizás te has olvidado que está en tu corazón. Hasta eso Jesús lo sabe. ¡Qué tremendo! Pedro llegó a un punto que no pudo esconderse de la mirada de nuestro Dios y al grado de decirle, tú lo sabes que todos. Vayamos a Hebreos capítulo 4 versículo 13, una cita más que nos habla acerca de la omnisciencia de nuestro Dios, que Dios todo ¿qué? Lo sabe. Vea lo que dice el escritor de Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ¿en qué? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué dice? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos ¿de qué? Es decir, lo que tú le estás ocultando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o los hijos le están escondiendo a los padres, eso lo sabe Dios. Y tarde que temprano, eso que tú estás escondiendo va a salir a la luz. ¿Sabe que nos pasa lo que Natanael, cuando de repente estaba ahí y le dicen, mira, aquí está el Cristo? Y dice Natanael, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? ¿De Belén? Y Jesús le dice, cuando estabas en el árbol, ¿qué? Te vi. ¿Y sabe que así nos pasa a nosotros? Se nos olvida, como Natanael, que Dios constantemente nos está viendo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios, su presencia, está en un prostíbulo? Déjeme decirle con que dijo que no. Sí. Porque Él vio el pecado que se está dando ahí. Él es omnisciente y Él está viendo lo que sucede en ese lugar. Y tarde que temprano, eso que la gente hace en lo oculto, Dios hará un juicio, porque nada está oculto a los ojos de nuestro Dios. Entonces dice aquí el escritor de Hebreos que todo está desnudo a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice al final del versículo 13, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué dice? Usted tiene que darle cuentas a alguien, y ese es Dios. Lo que Dios quiere es examinar nuestro corazón. Versículo 2 del Salmo 139. Y vean lo que dice el versículo 2. Primero David le dice, examinado. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué dice? Mis pensamientos. Aquí Dios nos habla. Cuando dice la palabra, has conocido mi sentarme y mi levantarme, nos está hablando de aquellas cosas que son detalles para nosotros. Desde el momento que tú te levantas, le dice Dios,
O David a Dios, tú sabes cómo me levanto y cómo me siento. La pregunta que Dios nos hace es, ¿cómo te levantas en las mañanas? Desesperada, gritándole a tus hijos, a tu esposo. ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Te levantas buscando a Dios o te levantas pensando qué cosas vas a hacer ese día? Porque aquí el Salmo nos habla que Dios está al pendiente de las cosas pequeñas. Está Dios fijándose en aquellas cosas tan pequeñas como el cómo te levantas y el cómo te sientas. A veces vamos a comer, a sentarnos en la silla para comer y estamos renegando porque son frijoles, porque son tortillas, porque son papas. Dios te está viendo ahí. Y este Salmo está escudriñando profundamente el corazón de David. Y le está diciendo, tú conoces las cosas más íntimas de mí, las más pequeñas. Vean lo que dice Lucas 12:17. Entonces, este versículo 2 nos habla acerca de las cosas pequeñas, mi sentarme y mi levantarme. Y aquí en Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis. Pues más valéis vosotros, ¿qué dice? Que muchos pajarillos. Es decir, Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, cuántos se nos caen, hasta en esas pequeñeces, Dios se fija. Sí, lo que Dios quiere hablarnos aquí, hermanos, es de que nos demos cuenta quién es el Dios que tenemos como Señor y Salvador. Un Dios que está en todo lugar. Cuando te levantas, ¿cómo te levantas? ¿Agradecido porque tienes un día nuevo? ¿O te levantas renegando? ¿O te levantas gritando? ¿O te levantas trinando en las mañanas? Porque aún en esas cosas pequeñas Dios se fija. Una cita más, primera de Juan 45. Y aquí vemos el caso que le mencionaba hace rato, pero ahora en la palabra acerca de Natanael. Dice el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Qué le contestó Jesús? Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi. ¿Sabe que a Natanael no estaba consciente de que Dios siempre lo estaba viendo? Yo aquí imagino a Natanael pensando, ¿en qué momento me vio Jesús? ¿En qué momento él se dio cuenta que yo estaba en el árbol? Y a veces se nos olvida a los cristianos eso, mayormente cuando pecan, que Dios nos está viendo. Nos habla de que Dios constantemente está viendo nuestras vidas. A veces por el vivir se nos olvida que cuando tú a tu esposa le estás gritando, Dios no te está viendo. Sí te está viendo Dios. Se me ponen muy serios. No sé por qué se me ponen tan serios. Vayamos a Juan 2:23. Y en Juan 2:23, antes de que lo leamos, en la última parte del Salmo 139, versículo 2, le dice David, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces David dice, desde lejos tú ves mis pensamientos. ¿Cuántos en algún momento, antes de que leamos ese versículo 23 de Juan 2, cuántos en algún momento han leído las historietas que antes se vendían? Y en los cuentos de antes, no sé, ahora si haya cuentos, ya no los veo, pero me recuerdo que cuando abría uno el cuento y comenzaba a leerlo, de repente en ciertas partes de la historieta aparecía que estaba allí el dibujo y en la parte de arriba aparecían burbujitas.
como que diciendo lo que está pensando en ese momento, pero no lo está diciendo. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Pues déjeme decirle que en este momento Dios sabe lo que estás pensando. ¿Y te imaginas que sacar a la luz lo que estás pensando? Esa es la omnisciencia de nuestro Dios. Por eso aquí Juan dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo, no sé qué dice, fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Porque ¿qué dice? ¿Y sabe que Dios aquí nos conoce a todos en su omnisciencia? Por eso muchos dicen, yo les hacía la pregunta hace 8 días, ¿cuántos se creen cristianos? ¿Y cuántos son cristianos? Porque muchos se creen cristianos, pero a la hora de vivir la palabra, simplemente no pasa nada. Yo les decía acerca de cristianizar todo. Hemos cristianizado hasta los carros, le ponemos ahí un pescadito a los carros. Pero si escucháramos cómo habla el que va manejando, nos daría tristeza escuchar esa boca. Por eso Jesús no se fía. Él sabe aquí quién son de Él. Él sabe quién son sus hijos y a Él no lo engañamos. Dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos ellos. Vea lo que dice el 25. Tremendo este pasaje. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había, que dice. Es decir, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Iglesia, a veces conducimos nuestras vidas pensando que lo que estamos haciendo nadie lo ve. Dios te está viendo. Esto debe de producir temor en nuestras vidas. Es aquí donde la iglesia lleva a cabo esa palabra o frase que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Debemos de ser hombres y mujeres que demos testimonio de que Jesucristo está en nuestro corazón. ¿Qué diferencia hay entre un joven de allá afuera y uno de acá adentro? Si hablan igual, se expresan igual, escuchan la música igual. Dios quiere que cada día tomemos nuestra cruz, nos neguemos y le sigamos a Él. Entonces dice, Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio. Dios no tiene necesidad de que venga tu esposa y le diga al pastor, pastor, fíjese que mi esposo hizo esto y lo otro. Dios lo sabe. Por eso David decía, has entendido desde lejos mis pensamientos. Vayamos al versículo 3 del Salmo 139. Y esto nos habla que Dios todo lo sabe. Dice el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué dice? Conocidos. Muchos quieren esconder las andanzas que tienen por ahí en lo oculto. Te estás engañando tú mismo, porque Dios te está viendo. Esto nos debe dar confianza a nosotros los cristianos, porque a veces oramos de esta manera, Señor, ¿te diste cuenta que el hermano me habló así? ¿Usted cree que Dios no se dio cuenta? Dios, ¿te diste cuenta que mi esposo me pegó? Sí se dio cuenta. No tienes que decírselo. Dios, ¿por qué pasa esto conmigo? ¿Por qué tengo tantos problemas? Ayúdame a cuidar cómo hablo y cómo digo las cosas. Y pasa lo siguiente, hermano. De repente oramos así a Dios y Dios siempre nos habla. ¿Cuántas veces no va Dios a través de tu esposa o de tus hijos y te dice, guarda silencio? A veces pasa un asunto y viene la esposa y le dice, ya cállate, ya deja de hablar. Y usted sigue, no, es que fíjate lo que me hicieron. Y viene el hijo y te dice, ¿sabes qué? Ya, papá, guarda silencio. Y tú sigues allí, es que déjame decirte esto y lo otro. Y luego de repente vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué metí tantos problemas? Y Dios te contesta, te mandé a tu esposa y te mandé a tu hijo para que te callaras, pero nunca hiciste caso. Eso es, hermanos. Por eso David
Dice, has escudriñado mi andar, mis andanzas y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué dice? Conocidos. Vamos al 4. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todo, mi hermano. No tenemos que estarle a Él diciendo, Él sabe, y Él tomará cartas en el asunto. Por eso Dios trabaja en nuestras vidas y examina nuestro corazón. Versículo 5. Detrás y delante, ¿qué dice? Me rodeaste. Imagínense, enfrente y atrás. Y sobre mí pusiste tu mano. Ahora, hay aquí una pregunta. Los padres ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos de dos maneras. ¿Cierto o no? Explíqueme, pastor, porque los veo así como muy pensativos. Con estas manos con las cuales tenemos a nuestro hijo, lo abrazamos y le decimos cuánto le amamos, ¿verdad? Cuánto cariño le damos a nuestro hijo. Pero también con esta mano los disciplinamos y los corregimos. Entonces, cuando Dios pone la mano sobre nosotros, nos da cariño, nos da amor, pero también nos ¿qué? Por eso David dice, tú has puesto tu mano. Y la pone así, y la pone así. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sí nos gusta que Dios también nos discipline? Porque da amor. Pero cuando estamos mal, nos disciplina. Por eso Dios, cuando venimos a Él diciéndole, Señor, tal como soy, pues tal como eres, no te va a dejar. Por eso te ama. No te va a dejar tal y como estás. Te va a disciplinar y te va a hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque a veces pensamos que Dios nos ama como somos. Sí nos ama como somos. Pero porque nos ama demasiado, no nos deja como somos. ¿A poco cuando su hijo de usted se porta mal, usted lo deja que se quede así? Usted lo corrige para que vaya formándose bien, ¿cierto o no? De la misma manera Dios. Y por eso David dice, tú y sobre mí pusiste tu mano, de las dos maneras, de cariño y de disciplina. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y aquí nos habla de expresiones, porque pues no podemos irnos de manera literal al cielo, ¿verdad? Sino habla de expresiones donde nos podemos esconder de nuestro Dios, y en todos los lugares está Él. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si me dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Por muy oscuras, por muy densa que sea la tiniebla o la noche, mi hermano, ahí está Dios. Y todo es claro para Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos que andar siempre en la luz, siempre en la verdad. No tenemos que andar a oscuras. Y si andamos a oscuras, aún ahí en la densidad, Dios nos está viendo. Y a partir del versículo 13 hasta el 18, salud, Dios nos habla acerca de su omnipotencia. Qué tremendo. Este versículo 13 hasta el 18 nos habla del poder de todopoderoso de Dios. Vean lo que es el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y aquí David reconoce que Dios es el único Dios que tiene el poder de la nada dar vida. Una vez más, David reconoce que el único que tiene poder para que de la nada se produzca vida solamente es Dios. Los seres humanos colaboramos, participamos, pero no creamos nada. ¿Quién lo crea? Dios. Los hijos que tienes, tú no les diste vida. Tú participaste, pero no creaste nada.
porque es Dios el que tiene el poder de dar vida. Y David dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras, y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vea lo que dice el versículo 16. Mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar, ¿qué dice? Una de ellas. Y mientras leía esta parte, hermanos, vino a mi mente un tema que lo voy a abordar de manera muy por encima. Es acerca del aborto. ¿Qué dice la Biblia acerca de quitarle la vida a alguien? Porque a veces pasa esto y pareciera como que no pasara en la iglesia de Dios. Desafortunadamente pasa y no debería de pasar. Aquí David dice mi embrión, es decir, cuando estaba en etapa de embrión, dice, vieron tus ojos, me vieron ahí. En una ocasión escuchaba el noticiero donde sale Adela Micha y estaba con 5 mujeres y estaban muy contentas porque habían aprobado el aborto en la Ciudad de México. Y decían entre ellas, es que ahora tenemos la oportunidad de decidir en nuestros cuerpos. Y la pregunta que se venía a mí, ¿quiénes somos nosotros de quitarle la vida a un ser humano? Si desde el momento que está la fecundación, Dios está allí en esa vida. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso David dice, mi embrión, ahí tú me vistes. Vea lo que dice la Biblia en Isaías 66:9. Solo voy a darle 2 citas, porque es un tema que hay que profundizarlo y que debemos de saber, pero que está dentro del Salmo 139. Isaías 66 es el último capítulo de Isaías. Vea lo que dice el 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Esto es tremendo. Esto nos debe de estremecer. Si yo soy el que engendro, si yo soy el que doy la vida, dice Dios, yo la quitaré. Entonces, ¿quién somos nosotros para quitarle la vida a un ser humano? ¿Nos creemos dioses? ¿O quiénes somos nosotros? ¿Sabe que en una ocasión venía una persona y le convertaba a un pastor y le decía, pastor, quiero quitarle la vida o quiero tener un aborto? Y le dice, el pastor le contesta y le dice, ¿tienes otros hijos? Y le dice, sí, tengo uno de 4 años. Y el pastor le dice, ¿por qué no matas al de 4? Y deja vivo al que está a punto de nacer. Te quedó fría. Porque es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Examíname. Estas son las cosas que quizás algunas mujeres por su mente ha pasado. Y le digo, son temas que pasan en el corazón del hombre, que están escondidas en ese lugarcito. Que nadie sabe, pero Dios lo sabe. Por eso David dice allí en el versículo 13, en el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar, ¿qué dice? Ellas. Solamente le doy otra cita más, Salmo 22, 9, 10, no la leemos, usted la lee en su casa, acerca del tema de quién somos nosotros, de quitarle la vida a un ser que ya fue engendrado por nuestro Dios. Salmo 22, 9 y 10, no lo leas, anótelo y en la casa usted lo lee. Vayamos una vez más al Salmo para ir concluyendo. El Salmo 139. Vamos al versículo 17.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican, más que la arena despierto y aún estoy contigo. A partir del versículo 19 hasta el 22, esta parte, no sé cuántos han leído este Salmos, pero pareciera como que del versículo 19 al 22 está pidiendo David venganza. ¿Cuántos han leído esta parte? Esta parte, hermanos, se le da el título que es un salmo imprecatorio. ¿Qué significa eso? No significa que estén pidiendo venganza, sino más bien David está clamando y está pidiendo a Dios justicia por lo que está sucediendo. Leamos esa parte. Dice el 19: de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odió Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo porque, dice, enemigos. Y pareciera como que David está pidiendo venganza, ¿verdad? Como que está fuera del tema que está hablando. No, David aquí está hablando acerca, Señor, haz justicia. Todo lo que está pasando, haz justicia. Se recuerda que allá en Apocalipsis, cuando ven a los hombres manchados de sangre con vestiduras blancas, ellos claman por justicia. Y Dios va a hacer justicia en ese momento. Entonces no está pidiendo venganza, David está pidiendo a Dios justicia por la manera de comportarse. Y concluye el Salmos con el versículo 23 y 24 de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué dice? Mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren ser probados por Dios? ¿Sabe que cuando llegamos a esta parte ya no nos gusta mucho? Cuando estamos en la prueba, ahí nos damos cuenta que nos falta mucho. ¿Sabe que cuando tenemos aquí un evento donde convivimos y comemos, o lo intentamos comer como familia, como pastor yo estoy observando que a veces de repente pasan detalles que no deben de pasar? ¿Y sabe por qué pasan, hermanos? Porque Dios nos pone a prueba. ¿Qué tanto hemos madurado y crecido en el Señor? Nos ha pasado. Siempre que convivimos, estamos siendo probados por Dios. ¿Cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Y cómo nos comportamos con nuestro hermano, con nuestra hermana? ¿Cómo nos damos a conocer? Y ahí nos damos cuenta que nos falta muchísimo crecer en Dios. Amén. Se me pusieron muy serios. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén. Y dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, ¿de qué dice? De perversidad. Y guíame en el camino, que dice. ¿Sabe qué dice David? Ve aquel cuarto de trinkets y ve si ahí hay amargura, ve si ahí hay tristeza, ve si ahí hay avaricia, ve si hay algo que está perjudicando mi vida y que se me ha olvidado. Por eso este salmo es un salmo de examinar nuestro corazón. Si tú supieras lo que en ese lugarcito escondido tienes, hoy lo pondrías a los pies de Cristo para que limpie nuestras vidas. Concluimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y con esta cita concluimos. Apocalipsis, capítulo 2,
versículo 18. Lo que le escribe a la iglesia de Tiatira. Dice el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco que dice. ¿Sabe que cuando le escribe este mensaje al pastor de Tiatira, le dice, yo conozco qué? ¿Sabe qué enseña esto, hermano? Que Dios sabe cuando un predicador o un pastor se sube a predicar, sabe con qué intenciones se sube ese pastor. Si se sube para engañar a la gente o se sube para predicar la palabra de verdad. Si se sube para hablar mentiras o para hablar con temor. Dios sabe en cada instante cuando uno se sube a este lugar a hablar de Dios. Y se lo recuerda en este pasaje. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, para que no quiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se dice que, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las que, y todas las iglesias sabrán que yo soy, ¿qué dice? Y entre esas iglesias está Casa de Dios Tilpan. Y todas las iglesias sabrán que yo, ¿quién yo? Dios, soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno que dice. Esto debe de producir en los cristianos fervientes paz, de que Dios tiene todo en sus manos. Y a los que andan caminando mal, que Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su bendita palabra en esta hora. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Si hay algo que en tu corazón necesita ser escudriñado, si hay algo que en tu corazón Dios te ha estado hablando en esta mañana, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Dios quiere que en esta hora vayamos a Él y que le pidamos perdón si hemos ofendido su nombre. ¿Sabe? Yo le decía al inicio del servicio, de la predicación, cuando nos exponemos a la palabra, difícilmente salimos como entramos. Algo debe de tocar nuestras vidas. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Si algo Dios tocó en tu vida, es tiempo de arreglar nuestro corazón con nuestro Señor. Que ese cuarto de trinkets que está desordenado, Dios lo limpie. Ordenar lo que está fuera de lugar y limpiar, que lo limpie nuestro Dios. Cierre sus ojos. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Hemos sido expuestos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como espada de dos filos, corta de dos maneras. Así como pones tu mano con amor y cariño, también nos disciplina. Te pido en esta hora que tu iglesia, que hemos sido expuestos en tu palabra, Señor, esa intimidad que quizás nos da vergüenza que lo sepan nuestros hijos, que nos da vergüenza que lo sepa el esposo, que nos da vergüenza que lo sepan los hermanos, hoy te pedimos que lo limpies, porque hemos pensado en nuestra ignorancia que nadie lo sabe, pero tú lo sabes, oh Dios. Están todas las cosas desnudas ante aquel en el cual daremos cuentas. Te pido que limpies el corazón por muy sucio que esté. Quizás es mentira, quizás es engaño, quizás es soberbia, quizás avaricia, qué sé yo, Dios. Solo tú lo sabes.
Tú sabes todas las cosas. A veces se nos olvida que tú todo lo estás viendo. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos limpies y que hagas en nuestras vidas un cambio, que transformes nuestro corazón, que hagas nuevas cosas. En el nombre de Jesús, en esta